Entonces, si me llega a cerrar aquí, ya no se le va a cerrar allá. Creo. No, ¿sabe qué? Qué pena con ustedes, esto. Lo que pasa es que tenemos problemas técnicos como siempre, pero ya lo solucionamos. Entonces, ¿cuál es el primero que van a votar? A ver. Pues, ¿empezamos por orden o el que...? El que le haya, igual a todos les salían las preguntas en distinto orden. Listo, la señal continua x de t es igual a c en el 100 pi de t Ah, me encanta. más 0 de 1150 pi de t. Te vamos a decir que esto era seno de una frecuencia menor por 2pi t más el seno. Les voy a explicar cómo yo planteo los ejercicios para que entiendan mi forma de pensar y también cómo los evalúo. Es un derecho de ustedes saber cómo los evalúan. No, pero no es el seno que tiene todo, o sea, el seno que se puso por fuera no va a subir. No, mentira, ya. Es que un paréntesis por aquí, pero está. Entonces, lo primero que ustedes tenían acá era esta expresión, ¿cierto? Adicional a esa expresión les da una información adicional. ¿Cuál es la información adicional? 110 muestras. ¿Qué significan esas 110 muestras? Demuestra que una frecuencia de altura. Que es 110 de la... ¿Y cuánto vale acá? ¿Cuánto vale acá? 1. ¿Cuántas muestras por cada ciclo de la banda de menor frecuencia se capturan para la menor frecuencia? ¿Y por qué acá es 1? ¿Qué me dice por qué acá es 1? ¿Por qué eran 110 muestras en 1? Entonces yo les está dando una relación de muestras por vuelta. Y ustedes no se la pescaron. Eso es error de comprensión de lectura. Si yo les hubiera dicho 110 en tantas vueltas, pues ustedes tenían que haber hecho K sobre pi. ¿Cuál era la jugada de esto? Entonces usted dice, me están dando n y me están dando el número de vueltas, o sea, me están dando implícitamente K. Recuerden que K es el número de vueltas. Entonces me dicen, en una vuelta cupieron exactamente 110 muestras. Eso quiere decir que es K1 110. Luego, como esto está para la mayor, quiere decir que la discretización de este amigo, pues cumple con la regla 2K sobre pi. O sea, 2 por 1 sobre 110. Ya tenían esta parte de la ecuación. Entonces, la única forma de saber la relación que tienen esta y esta es que ambas fueron muestreadas con la misma frecuencia de muestreo. Ahí dice, ambas son, pues, o sea, esta señal toda fue muestreada con la misma frecuencia de muestreo. Entonces, pues yo hago la discretización y digo, pues yo sé que T discreto es N por TS o es igual a N sobre FS. Vamos a usar esta. Porque me gusta más, lo pudieron haber hecho con esta, les da exactamente lo mismo, no tiene ningún problema. Pero a mí me gusta más esta, la verdad. En la práctica es más útil. Entonces usted dice, ¿cómo queda esta discretización? F mayor. F mayor, eché mucha tinta esta vez. Por 2pi. Claro, ¿sobre quién? Sobre Fs. O sea, la discretización tiene que llegar a 2pi sobre K. Eso es lo que hemos visto, ¿sí o no? Si yo cojo la frecuencia de la señal, ¿sí? Por n, bueno, por 2pi sobre la frecuencia de muestreo, eso me tiene que llevar a 2pi K sobre n. Eso ya lo hemos visto. Que es discretizar. O sea, ¿cómo se discretiza una ecuación? ¿Cómo se discretiza una secuencia? Aplicando eso. O pudieron haber aplicado esta también. O sea, hubiese sido frecuencia de la señal por TS por N por 2pi. Nos tiene que llevar indudablemente a que sea 2pi K sobre N para que sea discreta. Al darnos esta información, nos dijeron, esta es discreta. Ya de antemano, dijeron, esta es discreta. Entonces, la única forma de hallar el parámetro que faltaba, que en este caso la frecuencia de muestreo, era haciendo la relación 2pi K sobre N. Entonces, de eso ustedes podían sacar FS o el TS, como quieran, como pudieran haber despejado. Yo lo voy a hacer con FS y ustedes pueden extrapolarlo a TS. Da exactamente lo mismo. Entonces, 2pi con 2pi se va, ¿cierto? Y me queda, si este pasa para acá y este pasa para acá, me queda que es F mayor por 110, pero 110 yo la voy a representar como
para que lo usen en cualquier caso que ustedes quieran, ¿sí? Y como K mayor es 1, pues entonces bajarlo como 1. Entonces por... Listo, entonces ya tengo la frecuencia de muestreo. Entonces la siguiente misión es discretizar esta amiga. ¿Cómo la discretizo? Exactamente igual. Digo 2pi por el K menor por el N menor. 2pi por K sobre N. Entonces cuando discretizo queda exactamente lo mismo. Queda F menor por 2pi sobre la frecuencia de muestreo. Pero resulta que la frecuencia de muestreo es esta. Entonces reemplazo la frecuencia de muestreo y digo F mayor por N mayor. ¿Sí? Ahora, 2pi con 2pi se va. La respuesta que yo les pedía, ¿cómo era la respuesta que les pedía? Las muestras por cada ciclo. ¿Muestras por cuánto? Por cada ciclo. Muestras por ciclo, o sea, N sobre K. Porque K son los ciclos y N son las muestras. Entonces lo único que teníamos que hacer en este caso era invertir esto. Era las muestras por ciclo es igual a la frecuencia mayor por N mayor sobre la frecuencia menor. Y esta era la respuesta para cualquier ejercicio que ustedes quieran poner. Reemplacen ahí en la calculadora y eso. Y como eran muestras, ustedes no tenían que ponerse, por ejemplo, en algunos casos daba 669.69, entonces no, 639. Porque las muestras no pueden llevar punto. Aunque yo habilité el cuestionario para que por si ponían el coma 39, aún así se lo valiera. Porque hay gente que lo colocó con el coma y le valió. Les dejé un rango de una muestra hacia arriba y hacia abajo, por si querían colocar 640. Porque pues podían haber interpretado el 69 como más de medio, entonces una muestra más. O si querían recortar los 639. Y si colocaban un número intermedio con coma, también valía. ¿Qué estaba evaluando yo aquí? Ojo con eso. Aquí estaba hablando dos cosas. Primero, la discretización 2pi K sobre N. Ese es el primer concepto que estaba hablando aquí. El segundo concepto que estaba hablando aquí era la frecuencia de muestreo. Si tenían en cuenta cómo la frecuencia de muestreo se influye sobre las señales que ustedes están discretizando. Yo en realidad, no, o sea, yo lo hice, pues, o sea, que tenía que ser las dos muestras, o sea, de las dos señales. Hice como el único. Y a partir de ahí, pues, como era un ciclo, pues, aquí la media y pues, sí. Ese método está bueno. O sea, ese lo hicimos como un múltiplo. Si los quiere mostrar, le va a dar un punto de participación, o sea, porque quiero saber cómo yo lo hice. Sí. Está interesante. De hecho, suena más fácil. Suena mucho más fácil lo que usted me está diciendo en este momento. Está chévere. Puede ser que lo ponga el otro mes. Esto. No crean, todas estas cosas salen, del semestre anterior. De cuando yo, bueno, no digo cuando yo vi escritas, porque cuando yo vi escritas estuvo mal, pero no. Más nos dejaba a las 7 de la noche por ir a verse el desafío. Sí, Mario, bueno, son las 7, esto, les dejo haciendo un taller para que ustedes vayan a hacer el desafío, nos ponen un taller sacabonero que ni era capaz de el caso suyo, por ejemplo, si usted le dio lo que era, por ejemplo, sé que hay gente que le pasó, que por ejemplo, el caso suyo, yo lo estuve revisando en todos los escenarios, les quedó bien, ¿cierto? Pero no me marcó bien. Entonces, esos son errores del Moodle, propios, así chimbas. ¿Sí? Esto, yo le corrijo eso y ahí le actualiza la. De hecho, ¿cómo es su personaje? Mientras el compañero pasa y lo demuestra, digamos su forma para ir a de una vez. Por ejemplo, si alguien le dio bien la respuesta y Moodle le marcó mal, me dicen, yo corrijo. Eso sí, de una vez. De unir. Cuestión. A ver.
Yo no sé si las notas sean ¿cómo es que suena? Ahí va. Arriba, o sea, aquí. No, pero no me sale aquí para. Está cerquita, de verdad. ¿Cómo es su nombre? Arriba. Ah, vale. Ya. ¿Cuánto? 3. No, apenas parece ya. Corregir calificación. ¿Los cuestionarios siempre se van a habilitar a la misma hora? Sí. Pero para el próximo, probablemente lo hagan aquí. Ustedes tienen que aprovechar bien la sesión de proyectos. O si no, bueno, lo vamos a las 7, 9 de la noche. Pues, ¿Hasta la 9? Mejor, listo, hasta la 9. No tengo problemas. más tiempo para hacerla en el bus. ¿Usted es de Orija? ¿De qué está? No, República Independiente, quiero. y son bici. Por ejemplo, mi compañero le marcó mal, pero está bien. ¿Listo? Ya, le quedan 4 funcionarios. Entonces, compañero. Listo, vale, no me preocupe. Como subido el tablero. Este tablero está una de asco, o sea. Yo creo que está más limpio los baños del Camilo. Alcohol. ¿Qué? Alcohol. Tiene baños y tenía ascensor, y no era eso. Tiene otro ascensor aparte. No saben que el Camilo tenía dos ascensores. Solamente para la vieja guardia que ha explorado todo el capítulo. ¿Qué más? Que le encuentre que lo hay un punto de participación. Que lo encuentre. Encuéntrese. 10 puntos por limpiar. No, pasó bien final que me sale problemas que tocan. Bueno, continuamos. Mientras el compañero prepara el punto, continuamos. A ver, ¿qué otro punto tiene por ahí, Ama? Preguntas. Segundo, el de determinar La potencia. La potencia. La sumatoria. Bueno, yo sé que la sumatoria los puede asustar, ¿no? No, Pero, hermano, las sumatorias son una operación muy bonita. Primero, son la chimba, porque cada vez que usted no quiere hacer una integral, hace una sumatoria. Rima. No, chimba. Segundo, las sumatorias, por ejemplo, cuando usted hace integrales por sumatorias, usted resuelve integrales que no puede hacer de forma analítica. Usted hace la sumatoria y ¡pa! Sale el resultado, una chimba también. Yo voy a resolverlo en este pedacito de tablero mientras tanto. Y las sumatorias son una operación lineal. Es una operación que es lineal, entonces tiene muchas propiedades solamente por ser lineal. Entonces decía el ejercicio de la sumatoria algo así, ¿no? Sumatoria de x de n-3k. Y esto era, bueno, va a decir que era y, no sé si era y. No, x en esta. Puede ser x en esta. Ah, bueno, pues digamos que era
Profe, otra vez se quedó sin audio. Profe, está silenciado. Profesor, buenas tardes.
Listo, gracias. Ese tablero se hace asquerosísimo. Profe, Ya. ¿ahora sí nos escucha? Y ahí yo creo que por eso mejoró un poquito la visualización. Entonces, vienen acá y aplican la fórmula. Entonces, ustedes vienen acá y dicen 1. Se escuchan los estudiantes de No. Me hablan, me dicen, que vale por el chat. Ya. Chicos, ¿me oyen? Es que por acá sí me oyen. Profe, ¿nos escucha ahí? Ahora sí. Es que no escuchamos nada de lo que estaba escribiendo hace como 10 minutos. No, profe, es que ni por el grupo respondieron. No llamar todo, no, nada, ni señales de auxilio dieron. Ah, ese era Bueno. Una pregunta de todo lo que he dicho hasta acá. ¿Qué no se entendió a simple vista? Porque pues, obviamente tienen que jugar con la vista. No, porque pues, hay cosas que uno a veces viendo las entiende, pero ¿qué no entendieron, compañeros? Es que, profe, hubo un tiempo que se cortó la llamada. Ahí ya después apareció cuando Apareció. como el -3, -2. La imagen hasta hace poco. ¿Usted está grabando, cierto? Entonces, la 2. ¿O qué dicen ustedes? ¿Respondemos otra vez a hacer la explicación completa? ¿Cómo? Es que hay como 9. O sea, pues no, así era uno. Pues, son parte de la clase. Pues voy a volver a recapitular por lo menos este ejercicio, ¿listo? Rápidamente. Si en alguna parte no entienden, por favor me hablan, me dicen, para yo estar pendiente. XDN, teníamos una sumatoria, ¿cierto? Este era el ejercicio pues. O sea, y yo les pedía calcular el periodo, ¿cierto? De esta secuencia. Entonces, algo que les decía era que esto normalmente nos asustaba. Nos hacía, digamos, pensar, bueno, ¿qué hago? Y yo les daba una secuencia que estaba compuesta de 4 números naturales, enteros, y pues, digamos, como no había ningún simbolismo acá que dijera que era el 0, pues entonces ustedes asumen que el 0 es el primero. Ahora, ¿cuál era la forma de resolver el ejercicio? Ustedes tenían como, digamos, no tienen mucho dominio en este tipo de señales, lo que podían hacer era reemplazar para diferentes valores de K, a ver qué pasaba. Entonces lo que estamos haciendo aquí, proponiendo diferentes valores de K, y por ejemplo, para cuando K vale 0, la señal queda X de N. ¿Sí o no? Queda X de N. Entonces X de N, cuando vale 0, pues queda la señal X de N. Ahí está, esa es X de N. Cuando K vale 1, pues queda X de N menos 3, o sea, la señal desplazada hacia la derecha. O sea, es X de N menos 3. Si lo hacen para K igual a menos 1, entonces queda X de N más 3, o sea, la señal desplazada hacia la izquierda, o sea, es. Y ustedes empezaban a dar cuenta que era de 3 en 3. ¿Sí? Al aplicar la sumatoria, se dan cuenta que siempre había una superposición de más A. Y quedaba D más A más B más C como la señal resultante. La salida. ¿Sí? Y esa salida, pues como ya saben, el número de muestras de la periodicidad, ¿cuánto es? 3. Entonces tenían que aplicar la fórmula de la potencia, que era pues, 1 sobre 3 muestras. ¿Por quién? Por D más A al cuadrado. Quitando la sumatoria, pues ya haciendo la sumatoria. Más
estamos usando un poco de... ¿Sí? Señor Pauta. Es el- Ah, no, en la escuela no. Menciona ni que era Parece que Ah, la atención no, la atención no va a esperar, ¿no? Apurado está de pie ese edificio. ¿Se entendió, compañeros? Entonces, no, Sí, profe. era el más complicado de todos los ejercicios. Este era el ejercicio más difícil. Ahora, como les digo, no se trata aquí de deprimirnos y mirar porque ay, me convencieron. No, o sea, estaba fácil, no. Es que pasaron por alto, que no sabían, que ahora ya saben. Ojo, ¿sí? Se dicen que los errores se hacen más fuertes, pero la idea es que ustedes tienen que tomar el error y hacerse más fuertes. O sea, ¿sí? Si no, terminan volviendo con sus exnovias. Ese es el punto. O sea, y se vuelven mega fuertes a punta de... O mega pendejos. Pero sí, o sea, los errores, ustedes tienen que mirar qué fue lo que omití yo durante la presentación del examen, que de pronto el tiempo, la presión o el desconocimiento o me dejé asustar, ¿qué pasó? ¿Sí? De aquí en adelante ya les digo, por favor, cuando vuelvan a ver otra sumatoria, no se asusten, pregunten. Pregunten, a ver qué. Ustedes ya saben más o menos cómo se comporta esta señal. Por ejemplo, esta señal cuando lo vuelvan a ver, cuando ustedes vuelvan a ver una señal de este tipo, algún día y ustedes vean x de n menos nk. Ustedes dicen, ah, y lo que tengo que hacer es superponer las muestras entre el final y el principio. ¿Cuántas? No, pues depende del valor de la secuencia. Por ejemplo, en este caso la secuencia era de 4 y el periodo era de 3. O sea que la respuesta de la superposición era la diferencia. O sea, 4 menos 3, 1. Y ya, y eso, digamos, no se asusten por eso. Ni se depriman, ni... yo creo que no puedo. No, el borrador abajo en el segundo piso me funciona nomás de bien. Súper bien. Profesor, mal el tablero, mal. Y profe, bueno, ya para terminar. ¿Aló? El de considerar las señales es una forma de hacerla más rápido que esa reemplazar. Pues sí, pero el compañero nos abandonó. Le dio pánico escénico y se fue. No, yo no hablo de ese concepto, hay uno que dice que considere las señales, si aparece x1 de n es igual a v, x2 de n es igual a n más 1 de v. Ah, sí. Eso es de... O sea, Pues ahora no sé. Sí. hizo una N igual a. Y después dice como y sí, el de las gráficas, el de las gráficas. Ya. hay una forma más fácil que ponerse a reemplazar. No, pues era para que pusieran a reemplazar. O sea, el ejercicio estaba hecho para que pusieran a reemplazar. ¿En serio? Sí, era fácil. 45 minutos. De 1 a 5 era... 6. No, era como 2. Yo no sabía si el primer número era 1 o 5. ¿Dónde? Ah. ¿Qué? Si no podemos resolver juntos. Igual lo va a resolver. ¿En serio? No, pues lo va a resolver. Pues, para eso estamos acá. A ver, ¿cómo era la primera señal? X1. Y de N. Bueno, ¿sí o no? Segundo. N más 1 de UN. Y el Como X3 que impulso. no pueden haber hecho una más pequeñita, pero delta N más 1 Más 2 más 2 delta N. delta N más 3 3 delta delta N. N. Sí. Si les pregunto es porque no me acuerdo cómo fue que lo hice. Pero cuando lo hice lo probé. Y me de 0 a 4 la señal. Sí, 0 a 4. Ah, bueno, nos decían que pues, el resultado era la existencia entre 0 a 4. Pero ahora falta otra cosa, es que YN Y es de igual Ah, De N, que es que ponía todas las X3 y las utilizaban. o sea, la 3 va a juntar a multiplicar más ¿YN era qué? X1 de N más 2 más X2 de 3N más menos 1 menos 3 veces X3 de menos N más 2. ¿Es qué? 3X3 Menos N más 2.
De menos 6. Menos 6. Para mí señales Estamos con el principio. Este es divertido, este es chévere. Para reemplazar. Sí, señor. UDN. Para efectos de visualización, cada cuadrito va a ser 1. Y no voy a hacer más porque me canso. Pero así. Eso es X1. Ahora, voy a hacer esta. ¿Cuánto es? De la izquierda. Los lados Sí, iniciales, sí, los sí. unidades de la izquierda. Hay 5 minutos. Es que yo iba desde menos 8 a 8. La verdad es que les dije de 0 a 4. Eso lo podemos haber hecho de 0 a 4, pero a mí me gusta más cuando se ve así como usted dice. Un rango más amplio para uno, por ejemplo, mover. ¿Listo? Esta brevecita. ¿Cómo es? Ese sería el escalón, pero trasladado hacia la izquierda. Hacia la. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sigue, ¿no? Una rampa. Que en 0 vale 1. O sea que esto es X2. Ahora vamos con la transformación. Es lo que le hace la más perra. Solamente queda 3 en ¿no? ¿Desplazamiento? Desplazamiento. No. Escalamiento. ¿Qué se hace primero? Escalamiento después desplazamiento. Primero escalamiento. Primero las operaciones que alteran la variable independiente y luego las que no modifican la variable independiente. Esta modifica la variable independiente. Entonces, ¿cuánto queda? Pues entonces era coger de aquí una muestra. ¿Cada cuánto? Cada 3. ¿Y luego qué le hacíamos? Entonces, empecemos en el 0. Cuando n vale 0, ¿cuánto vale todo esto? Menos 1. ¿Y menos 1 vale? 0. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ni siquiera que mover, desplazar, no. Simplemente, cuando n vale 2, 1, cuando n vale 1, ¿cuánto vale esta? Vale 2. ¿Y cuánto vale esta rampa en 2? 3. Vale 3. Eso es lo que tenía que hacer. Ni siquiera era que mover, desplazar, no. Era reemplazar. Pero es que era de 0 a 4. 2. 6 da 5. O sea que vale ¿cuánto? 6. 6. O sea, 0, 3, 6. Aquí dan puros ceros porque antes aquí da 1 que da 9. Entonces ya ustedes se dan cuenta 0, 6, 9, 12, 15, 18. Ya ahí ustedes se dan cuenta, la rampa queda de 3. ¿Listo? La rampa quedaba de 3. Entonces esto es X. X2 de 3N menos 1. Y este, impulsitos. La verdad se puede para mí más difícil. Porque no sabía si tocaba hacerlo en el punto, arriba, abajo, porque eran impulsos. Un impulso en menos 1 de valor 1. Un impulso en 0 de valor 2 y un impulso en 1 de valor 3. Ahora le aplicamos la operación. Invertimos y corremos 2. Pero si no lo querían hacer así, pues reemplazamos. ¿Cuánto vale? 2. 2. ¿Cuánto vale la señal en 2? 0. 0.
Para menos 2, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Y el 0 cuánto vale? No, creo que haría 4. Pero 2 por 0 sería. Da 4. Voy a seguir dando 0, pero sí. No, pero no en 2. En 2, hagámoslo en 2. En 2. En 2 da 0. ¿Y aquí de 0 cuánto vale? 2. O sea que x de 2 da 2. Ahora hagámoslo para 1. X de 1. ¿Cuánto es x de 1? 3, ¿no? 3. Ahora para... Para 4, ¿no? No, para 0. Para 0 ya dijimos que vale ¿cuánto? Para 0 vale 0. Porque dijimos que era 2. 2, vale 0. Y para... ¿Cuál es el que sigue? Entonces, vendría el siguiente. Sería 0, 1, 3, 4. No, para 3. Sería menos 1. ¿Cuánto vale la señal x de n menos 1? 1. Listo, ahí está. ¿Ves? ¿Qué tenían que hacer? La suma. Pero eso es relativo, ahí está mal los... bueno, esto hay que multiplicarlo por menos 3, ¿no? Entonces, para multiplicarlo por menos 3, sería algo así como esto, sería multiplicarlo por menos 3, y acá sería, ya no sería 1, sino sería 3, 6 y 9. O sea, menos 3 menos 9. Y ya, y ustedes pueden, bueno, igual aquí esta es por, bueno, esta sí no tiene nada. Y ya, entonces era sumar los resultados de las transformaciones entre 0 y 4, y ahí les daba algo, que era la respuesta que está ahí. La comprobación está en MATLAB. En el MATLAB, en el Moodle, ahí está. Y pues... ¿Sí quedó claro? O sea, era reemplazar. Literal era reemplazar. Usted me dice, sí era reemplazar, era reemplazar. ¿Ya? Listo. El compañero le dio pánico y salió a hacer la demostración afuera. Pase a ver. Todo suyo. Porque me interesa saber cómo fue que lo hizo también. Hay profesores que ustedes no hacen la solución como ellos dicen. No le vale. Yo no pienso. A mí me pasa lo contrario. Cuando alguien hace la solución como yo no le di, me da una curiosidad y le digo, madre, ¿qué diablo? Bueno, en mi caso fue 150 la frecuencia. Y bueno, digamos que esto. Yo creo que el contexto me tocó rogarla. Creo que ya. Estaba tan aburrido en la vida que voy a ver teoría de números. Un currículo de materia muchísimo. Pero aprendí un montón de cosas. Y entre esas cosas me enamoré de los números primos. Los números primos es una chimba. Todos los problemas se pueden definir para que a nadie le diera a repetir. A todos les digo una respuesta. Y eso es lo que yo quería comprobar. Tenía la capacidad de abstracción sin importar los números en cosas. El de la lo que dio, que también está con números primos, creo que era el de exponencial. Listo, pueden comenzar. ahora sí voy a hacer los mismos.
50 no tiene 50. Bueno, es lo mismo. Eso no cambia el factor. Sí, eso va a pasar. Entonces, esto era multiplicarlo por 17. Y esto era multiplicarlo por 3. Entonces, al final yo cogí esta frecuencia y pues... Números primos. No sé, y pues nada, yo cogí al final, pues yo expresé y dije que pues que el número de muestras, los 70, como viene este factor, y esto me da 26, y esto de acá lo multipliqué por el factor que Pues qué chimba. que relacionaba. Qué chimba de solución. Hermano, Y acá punto de era participación. 17 por y Ya, esto. exacto. Porque Sí. No, o sea, enseñar sí. Para que quedara. No sé si era Lo diseñé así para que quedara siempre armónicamente relacionado. No importa ustedes quisieran, eso está armónicamente relacionado en los extremos. Es más, ustedes pueden cambiar. Creo que puse, a este lado puse 3, 7, 11 y a este 13, 19, 20. Entonces siempre les va a dar un resultado. Y las posibles permutaciones les da un ejercicio diferente a cada uno. Entonces sí, chévere, muy buena solución. Pero eso se pudo por... No, aparte de que nada es lo que parece y que no son miserables y que nuestros sentidos son únicamente relacionados. No tienen el problema de las continuas. Es, incluso si no hubiera usado números primos, ellas hubieran quedado bien. No. Más. Número 5, el punto que viene es nivel bebé. Nivel bebé. Este fue el punto regalado. Este fue el punto que yo dije para que saquen uno. ¿De qué se trata? De meter la calculadora. Y lo único que tenían que comprobar era el 2 pica sobre m. O sea, es decir, el mínimo reducción de esto era meter la calculadora. Es más, tanto, también está diseñado el ejercicio con números primos. Esta era el valor de n sobre 5, o sea, este ni siquiera importaba. Si no me creen, háganlo. El valor de la respuesta de ese punto era coger el mínimo periodo, el periodo que yo les daba, el valor de n que les daba, y lo dividían en 5. Si lo dividían en 5, si lo dividían en 5, lo diseñé para valores armónicamente relacionados de m y n, de forma que lo único que había que hacer era dividirlo en 5. La verdad, profe, yo no lo veo. Ustedes tienen que aprender cuando ustedes encuentren un punto fácil en un parcial, no solamente es fácil en cualquiera, es porque así es. Sí, así es. A veces uno coca puntos fáciles. Ustedes ya llevan un bloqueo mental de entradita, ¿sí? Van y le botan un par diferencial y resulta que el par diferencial tiene esto. Por ejemplo, esa ganancia está muy fácil. Y resulta que para resolver el par diferencial tienen simplemente que era doblar la hoja y resolver medio par diferencial y ya la respuesta. Pero como era tan fácil, ustedes dijeron, no. ¿Decisión especializada? ¿Sí? No, es un cuestionario. Los parciales, sí. Probablemente les haga una demostración de las que les voy a estar poniendo en clase. Y les pongo, y como les dije, ¿se acuerdan que les dije el módulo pasado? Se las pongo y no lo hacen. No lo hacen y no lo van a hacer. Es más,
podría jurar que la voy a poner. ¿Por qué? Porque cuando llegan allá, está tan fácil que se asustan y, pucha, no me acuerdo cómo era. Y era solamente algo que ni siquiera es de discretas, es propiedades de los exponentes. Eso es para que. ¿Y cuál era? Ese no es ni los quiero explicar de la rabia que me hace. No creo que el de la energía era un problema. Sentí que me hubieran Por escuchado. ejemplo, acá no me sé que está bien, pero por ejemplo, no estamos hablando de concepto, y concepto era saltar y otra construir. La vez que se está en el cuestionario, pues acá me muestra este que está así, pero mostrar el 5, mostrar una raya acá y mostrar el concepto de resultado. Sí, sí, o sea, mostrar el concepto sin negrilla y blanca. Bueno, ese punto estaba tan fácil que le coloqué el mismo punto a todos. O sea, el nivel de dificultad era 2, porque eran 2 ejercicios de nivel BB fusionados. Que era la parte impar de la señal y la energía de la señal. Aparte, entonces coloqué el mismo ejercicio a todos esperando que lo pasaran por WhatsApp. Pero ni así. La cantidad de gente que perdió ese punto fue mucha. Perdieron. No sé. O sea, les dije ese día, ¿qué pasa cuando no es simétrica? Agregan 0 y tal. Y les expliqué, no, eso fue. XDN. A, B, C, D. 4 subrayé, ¿no? Menos 2, menos 1, 0. La parte impar. Ya teniéndola así, entonces lo que tenían que hacer era esto. Un 0. Para poder hacer la parte impar a partir de acá. O sea que X invertida es igual a ¿quién? A 0 D, C, B, A. Luego llega. Esto está. A menos 0. B menos D. C menos C. Evidentemente, en la parte impar siempre da 0. La muestra de la mitad. D menos B. Y luego cogían esto y simplemente le aplicaban la fórmula de energía, que era elevar cada muestra al cuadrado y sumarlas. Entonces será 0.5A del primero al cuadrado más 0.5 B menos D al cuadrado más 0.5 D menos D al cuadrado. Ah, por C5, qué pena. Y ya. Y lo tenían hecho en MATLAB. Ahora, como les digo, no se depriman. O sea, esto pasa. Yo tuve parciales que estudié Pero 0.3. La otra página que saqué en la universidad fue 0.3. Nunca voy a olvidar una vez que el profesor era costeño en ecuaciones. Me entregó, me dijo, él entrega, te da costumbre de entregar los parciales de uno por uno y yo lo revisaba. Me dijo, no, te fue mal, tú marcaste un 2. Le dije, ¿do? Un 2, o sea, ni siquiera alcanzaba a sacar 2, un 2. Y me dio tanta risa que me puse a remediarlo. Y no había que sacar 2, que me puso 2, 3.
Yo no hago eso. No, yo con los profesores siempre, así como soy con ustedes, así era yo con los profesores. Una vez yo vi de ser de man, o sea, de dictar clase. El man cogía la Grossman y la traducía al tablero. Entonces yo era como, me indignaba que hiciera eso. O sea, yo como, viejo, o sea, a eso yo estudié el libro en mi casa. Y el man llega y me entrega la hoja y me entrega la hoja y me hace. Yo usted no lo he visto, me dice. Usted sí viene a clase. Y yo le dije, profe, yo sí vengo. Lo que pasa es que cuando yo vengo, usted no viene. Mi madre le dio tanta risa que me soltó la hoja en parcial. Yo con los profesores he sido así siempre. Y eso me ha sacado de unas poderosas. De hecho, por andar mamando gallo el día con Barrero, el man había dejado un proyecto de clase. El proyecto era voluntario, nadie lo hizo, yo lo hice, pero yo lo hice por diversión, que me pareció interesante. Y a mí me quedó la 2.8, yo, materia culera. Cuando llegó el momento ya me iban a dar la nota. El profesor me dijo, bueno, Jason, me fue mal. Es como yo le dije, no, pues sí, profe, ya sé cuánto me fue. No, es sumar y restar parciales. Entonces llegué y me dice como, bueno, nos vemos el otro semestre. Y le dije yo, y tan bonito que me va a quedar el proyecto. Me tocará ponerlo para que tenga la puerta. Y el man me dijo, ¿cómo así usted hizo proyecto? ¿Y por qué no me lo entregó? Y yo le dije como no, profe, pues porque como ya iba tan mal, pues dije, ¿para qué entrego esa? Ya, a colocarlo ahí con un imán en la nevera. Dije así. Me dijo, entonces póngale el imán y me lo deja para mi nevera. Y lo mostré el proyecto y todo eso, y me reemplazó una nota un parcial y me quedó entre 5 y 6. Ya, así fácil por estar mamando gallo, iba a dejar el proyecto en la nevera. Entonces, sí, a veces uno, no sé, como que es demasiado circunspecto con los profesores y ellos también son seres humanos, pero digo que están pendientes. Obviamente no falta también mucho que es amargado, ¿no? Que nadie le puede decir nada. A mí un cucho me hizo repetir 3 veces porque le corregí una ecuación en el tablero. Correa. Cuando eso no se llamaba método numérico, se llamaba computación numérica en teoría electromagnética. Y era teoría electromagnética con métodos numéricos. Luego, pues, tuvieron como un desborde de iluminación y dijeron, no, métodos numéricos. Pero cuando eso, entonces, el man hizo una ecuación. Me acuerdo que era una discretización de una ecuación, diferencias de métodos finitos y tenía como 27 puntos. Y el man se equivocó como el noveno para adelante. Y yo le dije, profe, la ecuación le quedó mal. Y llegó y me dijo, así, hizo así. Y yo pasé y me hizo fácil borrar el tablero y le escribí la ecuación como era. Me dijo, lárguese en mi clase. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, eso es una falta de respeto. Y yo, ¿pero por qué? Si ese colegio me dijo, sí, ven a ese compañero, no se hagan con él es una mala influencia. Y nadie se quiso hacer conmigo el proyecto. Era de A3. Y era de A3. Escuchen esto, era de A3. Y yo hago el proyecto igual y empiezo todo. Yo caucho, señales discretas. Era como señales discretas. 5. Saco 5 en el proyecto y el man me dice, bueno, le fue muy bien el proyecto, pero como el proyecto era 3, yo le voy a dar la nota en 3. 1, 7, de una, así, sin miedo y sin piedad. Usted no fue a la escuela por recalificación. Y la segunda vez que yo la vi con él, yo dije, no, ¿para qué voy? Ese man me hace perder. Y la tercera vez que la vi con él, pedí cambio de profesor y hablé con el profesor José Amaya y le dije, no, profesor, ¿qué pasa? Que yo tengo un problema con el profesor. O sea, él no me quiere y yo no lo quiero, o sea. Sí, necesito el divorcio. Y él me dijo, listo. Y me pasó con otra profesora de métodos numéricos, 4 y ya. Y cuando eso, recién habían hecho el cambio de métodos numéricos. Me dijo, pues la única es que te acojas al nuevo pensum. Y yo, sí, señor, de una. De una. ¡Pum! Eso fue en eléctrico. Vamos con lo que nos interesa, 3 y 13 de la tarde. Señales y sistemas. ¿Qué preguntas tienen ustedes del módulo 2? El compañero tenía una pregunta del taller. Sí. Esto, antes de empezar, ¿me recuerda su nombre? ¿Cómo es? Juan Camilo Hernández.
Aquí dice las siguientes instrucciones ejecutadas en el prompt de MATLAB. No sé qué es el prompt. El prompt de MATLAB es el command window. Ah, ok, yo estaba haciendo un script aparte. También, mejor así. Hagan script. Ahí, sí. Pero sí, sí, la idea es que esta es como la parte de la prueba, ¿no? Cuando les diga el prompt, es que pasa que el prompt, el profesor cuando diseñó esa guía, el prompt es, Yo estaba mirando por internet. pero el prompt de MATLAB es el command window. Lo que pasa es que le pusieron command window para poder patentar ahí, ¿sabes? Temas de comercialización. Pero es lo mismo. Entonces, era como que fueran ejecutando el código ahí, probándolo, ¿no? ¿Más que bien que eres hombre? Bien. Vamos a mirar con Andrés. Sí, por ejemplo, en el primer video, estáis de que los sistemas, eso, que es lineal, y pues habla que el sistema que convierte una señal en entrada con una salida. Pero ya en el segundo video habla que siempre vamos a trabajar con señales discretas y que la señal discreta devuelve una señal discreta. ¿Sí? Y en el cuarto video, Claro, ahí está hablando él empieza a hablar empieza a hablar ahora de mi estado contigo y después pasó a ser discreta. Entonces, que nos da que en serio, o sea, trabajamos siempre con discreta y discreta o trabajamos con continua discreta o cómo seguimos manejando, ya que digamos, en serio toma, pues, como las continuas, las propiedades se pasan al discreta, pues listo, cumplen las mismas propiedades, linealidad, toda esa vuelta. Bueno, la pregunta es, ¿qué es un sistema? Empecemos por ahí. Para comprender por qué él dijo tres cosas que aparentemente son diferentes, pero que no son lo mismo. Pues un sistema es el proceso que transforma entrada en salida. Es lo que la definición sexual de lo que él dice. Un sistema es un proceso. ¿Invertir en una señal es un sistema? Sí. Sí, porque está tomando una señal y la vuelve a Desplazarla, comprimirla, expandirla, multiplicarla. Básicamente, cualquier operación que usted le dé a una señal es un sistema. O sea, se puede ver como un sistema, un proceso. Entonces, un sistema es un proceso. Yo lo podría dibujar como una caja que no sé qué tiene, pero yo sé que aquí entra una señal y aquí sale una señal. Pero adicionalmente esta puede entrar continua y salir discreta, o salir discreta y salir continua. Por ejemplo, un ejemplo de sistema de ese tipo es la transformada de Fourier, cambia de dominio. O sea, no solamente es un proceso, a veces sirve para cambiar de dominio. Cuando usted muestra, ¿qué está haciendo usted? Cogiendo, ¿qué? Continuo, y lo pasa. ¿y lo pasa? Discreto. ¿Sí o no? Eso es lo que usted está haciendo. Ese cambio de dominio es un sistema. Si usted va a la vida real, usted aquí viene la señal. La señal la recoge cualquier tipo de sensor. Y el sensor no es infinito. ¿Por qué? Porque aquí al final va a haber un microcontrolador. Pero ese microcontrolador trabaja con señales de reloj. O sea, no es continuo. Entonces, ¿qué hace el microcontrolador cuando le llega aquí? Entonces, él aquí tiene un módulo que básicamente sí creo que has suspirado tanto desde esa vez.
Sí, discretas a discretas, porque aquí nosotros vamos a trabajar de discreto a discreto. Eso es básicamente. Pero en ese módulo vamos a trabajar de discreto a discreto. Sí, con lo que es, ¿no? Pero cuando lleguemos a transformar de Fourier vamos a pasar de discreto a frecuencia continua y luego vamos a coger esa frecuencia continua y la vamos a volver discreta. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a un microcontrolador que entienda la transformada de Fourier continua tampoco. Él no la va a entender. Le digo a un micro, saque la transformada de Fourier y él, mi hijo, yo no sé integrar. Le hago una sumatoria y me estoy arriesgando. Entonces a usted le toca hacer una transformada de Fourier que es especial, que coge el dominio discreto y lo vuelve discreto a la frecuencia. ¿Sí? Porque a veces las transformaciones de frecuencia tienen ese efecto. ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes sacaban series de Fourier en señales? Ustedes sacaban de una señal continua, sacaban series de Fourier que eran como discretas. ¿Sí se acuerdan que eran discretas? Eran las series. Y ustedes dibujaban impulsitos de las series de Fourier. Aquí si usted mete una señal discreta, le sale una continua. Y señales que salen discretas. O sea, no vamos a enfrentarnos todavía a los cambios de dominio. ¿Sí? Pero lo que quería decir en el cuarto video es que hay sistemas que cambian el dominio. ¿Sí está claro? O está muy confusa la respuesta. Pues, usted dice que cualquier transformación es un sistema. Entonces, un bloque ¿Cómo es medio que es son? Santiago. ¿Ya cambiaron los Santiago qué? Y Solo me falta el nombre de la tuya. y la otra es el sistema SLAM. El SLAP. Bueno, eso es un tema más adelante. Conseguirlo soltar en el nivel 5 de Mario, de Super Mario, o sea. Pero sí, la pregunta, de hecho, todo está muy relacionado. Entonces, vamos a mirar. ¿Tienen claro? Te voy a preguntarles, porque si no me han preguntado es por algo, y si el salto hasta allá es porque supongo que el otro está claro. O porque hay alguien que, como siempre, pues no se anima a preguntar. ¿Tienen claro qué es la linealidad? Sí. Ah, bueno. Sí, ya la entendí. La linealidad es una propiedad de los sistemas. Y hay algo que ustedes no comprenden siempre. Hay una diferencia muy grande entre sistema y señal y las propiedades que los acompañan. Una cosa es que un sistema sea lineal. Una cosa es que una señal sea causal, derecha, izquierda. Pero los sistemas solo y solo los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo. Las señales no. Porque las señales que nosotros vamos a trabajar aquí, porque yo les pinto un coseno, o una recta, o un UET, pero en la vida real es información aleatoria. Usted no sabe qué le está llegando, pero es información. La naturaleza de información es aleatoria. Eso se lo van a dar en comunicación. ¿Por qué la aleatoriedad es la que da la información? Y cuando nosotros podemos cuantificar y medir la aleatoriedad es que recuperamos la información. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué propiedades tiene un sistema? Pues son dos, básicamente, linealidad, homogeneidad y todas las que se le dan señales. Pregunta, ¿alguien no tiene claras las propiedades de un sistema? Este es el momento, aunque me lo puedan preguntar en la otra clase. Pero
¿Qué es la homogeneidad? Es el teorema de la vida. Usted tiene un sale uno. Así sentado. Porque da clase. Un profesor muy bacano porque hizo un libro muy bacano. Ya era hora de retiro. Ya hay varios profesores que están pidiendo retiro. Ya están cansados, ya la academia les parece desgastante. Vilas casi no lo querían, pero aún así logró sacar su libro. Lo único que no me gustaba de madre era que era como muy grosero con la gente, o sea, pero era su forma de ser. Era el pistolón. Bueno, la actividad es fácil. Que si yo, creo que es esta, ¿no? Que si yo le aplico una entrada escalada, que soy tan bruto para escribir esto, y le aplico la transformación, es igual que aplicar la transformación por separado. Esa es la homogeneidad. Esa es la homogeneidad, que habla de la escalabilidad de los sistemas. Si un sistema es escalable, entonces se dice que es homogéneo. Cuando un sistema no es escalable, ¿por qué un transistor no es escalable? Porque un transistor no es homogéneo. Porque solamente es un interruptor. No, ¿cómo digo eso? El transistor tiene 4 modos de operación. En el modo de operación en corte, donde él funciona como un aislador, crea un aislamiento galvánico. El segundo modo es el modo de triodo, donde él actúa como un amplificador. El tercero es el modo de interrupción, que es la saturación. Y el cuarto es el modo de conexión en diodo, que es cuando él opera como una resistencia. Una resistencia variable. ¿Sí? Una resistencia que depende de la corriente. Eso es un término muy interesante de los transistores. ¿Cómo hacer una resistencia que es invariante, que es variante en el tiempo con un transistor? Entonces, el transistor no, porque él tiene regiones así. O sea, él tiene una región de linealidad. Y las cosas tienen regiones de linealidad. Todas las cosas tienen regiones de linealidad. Nada es perfectamente lineal. Nada. Absolutamente nada es perfectamente lineal. Ningún sistema es lineal invariante del tiempo. Alguien que me diga que un sistema lineal invariante del tiempo. Usted mismo no es un sistema lineal invariante del tiempo. Ustedes tienen algo que se llama la entropía de sus cuerpos, la que está ahí metida entre sus moléculas. Esa entropía se va desgastando con el tiempo, eso es lo que nos hace envejecer. Pues nosotros no somos sistemas lineales invariantes del tiempo. Usted tiene una PCB y ya tiene un aislamiento, la vende con un aislamiento, pero la PCB con el tiempo va perdiendo aislamiento hasta que llega un día y se quema. La PCB se quema también. Entonces, ¿qué pasa? Se levanta la pista, se pierde el aislamiento y ya murió la PCB. Y así se dañan los dispositivos. La RAM, usted le dice, no, esta RAM es de 2.4 GHz, pero con el tiempo ya va perdiendo frecuencia. ¿Por qué? Porque la caída que se va acumulando en la pérdida de la entropía de los capacitores hace que la caída sea cada vez peor. Entonces, el sistema tiene que agrandar la frecuencia para no tener pérdidas de información. Y cuando usted da cuenta, el computador está lento. Entonces, pero los sistemas digitales, o sea, cuando usted programa algo en el computador, eso es lo único que es lineal. Si usted programa algo lineal, el programa lo puede, ¿sí? La programación es lo único que usted puede conseguir lineal. Ahora, ¿qué dice la actividad? Pues que si yo cojo una transformación de un sistema y le agrego pues 2 señales sumadas de la misma naturaleza, yo esperaría a la salida tener las salidas, o sea, sería lo mismo que tener las salidas independientes sumadas. O sea, aplicarle la transformación
Sería lo mismo, bueno, este en resumen lo que dice es como, sería lo mismo que tener la transformación de x1 de n más la transformación de x2 de n. Esta sería la mejor forma de probarlo. Esta en realidad es como la prueba. Pero en realidad nunca lo definen así. O sea, es que si yo tengo esto, tengo que llegar y arranco de acá y arranco de acá, tengo que llegar al mismo lado. Básicamente es eso. Por ejemplo, explorémoslo desde la óptica del sistema. Primero identifiquen cuál es el sistema aquí. ¿Qué es el sistema ahí? Dentro de todos. 3 es la transformación. ¿Quién es el sistema? Toda la ecuación, güey. Porque un sistema consta de una entrada, una salida y una transformación. Entonces, la ecuación como tal es todo el sistema. Ahora, la entrada, ¿qué pasa? Lo único que me está diciendo es que esta es la transformación. La entrada multiplicada por 3 es la salida. Pero vemos si el sistema es lineal. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente digamos, yo cojo aquí y digo, voy a hacer la transformación a la transformación aplicada a una señal x1 de n más una señal x2 de n. Y esto debería ser igual a y queda idéntico. Entonces, efectivamente, y aquí están las señales aplicadas fuera de la transformación, por separado. Lo que se era colocar el Y1 de N más Y2 de N. Ah, bueno, pues, él dice, pues lo mismo. Si usted mira, esto es. Lo que pasa es que cuando él lo pone acá como que tiene que dar esto, pues básicamente si usted logra demostrar que o sea, bueno, si yo hago esto, ¿sí? Pues esto es 3x1 de n. Y yo puedo decir que esta es la misma transformación ejecutada sobre Y1. O sea, puedo a Y2 de n. Podría llegar a esa conclusión tratando de llegar acá. Siempre digo, a mí me gusta más este lado, aplicarla por dentro, aplicarla por fuera, porque es lo que realmente uno hace. Tratar de llegar acá es básicamente como convertir la transformación en. Sí, pero lo pueden hacer como quieran. En el momento del examen, yo lo voy a revisar y pues. Apliquemos esta y vamos a decir que esto es. Ahora es el sistema es este. Es la entrada más 1. ¿Este sistema es lineal? No. ¿Y por qué? Las propiedades de lineal porque La de Transformación. Meto 2 señales sumadas. ¿Cómo sería meter 2 señales sumadas dentro de la transformación? Sería 3 por las 2 señales sumadas más 1, ¿cierto? Entonces por dentro. Ahora hagamos la transformación por fuera. Sería aplicarle a x1 la transformación, que sería 3x1 de n más 1. Y esto sería ¿qué? Más la transformación 2. Sería x2 de n. Aquí va a quedar más 2 y aquí va a quedar más 1. Ustedes van a llegar a que no son iguales, luego tanto como la aplicación por dentro. Pero esto es una recta.
Raíz, no sé, Sí, ¿verdad? Eso no es linealidad, eso es invariante. El tiempo, una de las propiedades más asquerosas, inmundas, Ya. la invarianza. ¿Qué significa que un sistema sea invariante? Quiere decir que si lo pruebo hoy, lo pruebo mañana, lo pruebo. Yo cojo un sistema y le meto una señal, por ejemplo, de t, y la vuelvo mañana, le meto una señal de t, mañana se comporta distinto, entonces ya no es invariante. ¿Qué? Ya no es invariante. ¿Por qué? Porque, y todos los sistemas son variantes en el tiempo. Todos los sistemas son variantes en el tiempo. La naturaleza ha desarrollado un cúmulo de sistemas adaptativos. Pero nosotros, según la escala, decimos que algo es invariante del tiempo. Por ejemplo, si nosotros vamos a un terreno y determinamos que la probabilidad de que haya terremotos química o volcánica o magmática en el manto es mínima, pero decimos que es un terreno construible y ahí es donde hacemos las casas. ¿Sí? O sea, yo no diseño el Camilo Torres y lo pongo ahí y no espero que mañana amanezca por allá en la 27,56. O sea, la Tierra no se mueve. Como es técnicamente, la Tierra es invariante del tiempo. Hasta se mueva. Pero hasta que llegue el momento, pues, es invariante del tiempo. Y nosotros suponemos que, por ejemplo, los sistemas son invariantes. El computador ustedes suponen que es invariante del tiempo. El funcionamiento de él está supuesto en una invariancia del tiempo. Yo supongo que es invariante del tiempo, pero en realidad los transistores se van degradando. ¿Y cuando? ¿Cómo? ¿Qué? El planeta también se degrada. ¿Es qué? Todo, sí, exacto. El planeta para nosotros es invariante del tiempo. O sea, Ahora. pero parece que está demostrando varianza en el tiempo más rápido de lo que pensábamos. Entonces, eso es. Ahora, ¿cómo demostrar la invarianza del tiempo? Es muy sencillo. Si el sistema no tiene alteraciones externas que dependan de la variable independiente, el sistema es invariante en el tiempo. Porque obviamente, si yo acompaño a algo de algo que varía en el tiempo, ejemplo, un sistema variante en el tiempo sería este. ¿Por qué? Es un medio de... Porque para cada valor de n es distinto. Para cada valor del tiempo, él tiene una aplicación distinta. De antemano estoy poniendo que el fenómeno está descrito por esto. O sea, la degradación en el tiempo está dado por esto. Y cada vez que pasa el tiempo se degrada de esta forma. ¿Cuándo no? Por ejemplo, cuando se encuentra yn igual a 3x de n. ¿Este sistema es invariante en el tiempo? Sí. ¿Y este? No. ¿Sí es invariante del tiempo? Claro que es invariante del tiempo. Sí, porque No sufre, no es lineal. Es invariante en el tiempo. Él es lineal, no es lineal, pero es invariante en el tiempo. A él le va y le viene si usted pone la señal 5 horas antes o 1 hora antes. Hay dos sistemas invariantes en el tiempo también el resultado de ambos. La linealidad sí se puede aplicar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si usted mira esto, lo voy a poner así. Yn es 1. Yn es igual a 3x de n. ¿Este sistema es lineal? ¿El tiempo se alteró? No. No. En los sumas, si los sistemas son invariantes en el tiempo, probablemente su salida sea invariante. En la realidad puede haberse alterado, pero muy poco. ¿Sí? un x de n al cuadrado es invariante. Preguntémonos eso. Porque, pues, o sea, es que X de n al cuadrado es invariante en el tiempo. Sí. Sí, porque no hay ningún factor externo que esté aplicando un cambio en el tiempo. ¿Y el tema de linealidad? Para nada. la No hay. linealidad no es porque Linealidad no es.
porque ya de antemano Se llega a sumar algo y ya se va a hacer un... la multiplicación de señales no es lineal, así de entrada. Si ven dos señales multiplicadas, ya se perdió la linealidad. Ya. ¿Qué operaciones son lineales? Suma, resta. No, bueno, suma, multiplicación y... No, pero ya le- Ahora, ¿qué operaciones garantizan la linealidad del sistema? Escalador, sumable y desplazamiento. Pues esas, desplazamiento, inversión, escalamientos. Es que La suma ¿cuál es el concepto de la derivada? La recta. Entonces, la derivada es una operación lineal. En discreto, derivar es una chimba, súper fácil. ¿Listo? Entonces, eso es la preguntó el compañero, ya teniendo en cuenta si un sistema es lineal, un sistema es variante del tiempo. ¿Se está grabando, perdón? Pues yo tengo un ejercicio de invariancia ¿El de la sumatoria? sí, porque hay un K igual a N. Entonces, voy a dejar su pregunta para la siguiente. no, sí, es que pues, la verdad tengo, mi pregunta no es como tal el Snapchat, el Snapchat, sino es que por ejemplo hablan de un tipo de No, el viernes hablamos. de reverberación. También, Ajá. también. Quería preguntar de eso. Sí, dejemos las preguntas de eso para la siguiente, para abordar el tema completo y solucionemos la invarianza porque ya se me acaba el tiempo. Es- ¿Dices P de XN? creo que es PXM, ¿no? O sea, Sí. creo que se me acuerdo pues, P. Está escrito por la sumatoria de quién? Desde M, desde menos infinito hasta N. Vengo desde menos infinito hasta N. De X de N. ¿Cómo probar la invarianza en el tiempo? La pregunta. Ya sabemos identificar los sistemas invariantes en el tiempo. Entonces, así a simple vista, díganme, ¿ese sistema es variante o invariante en el tiempo? invariante. ¿Por qué? No tiene ningún Porque no extra. hay... Pero hay que demostrar. ¿Cómo se demuestra el cambio invariante del tiempo? Ahí no Pues pasa yo nada. digo, yo tengo una transformación de n que corresponde a la transformación aplicada a la señal x de n. La aplicación del desplazamiento dentro del desplazamiento fuera. ¿Sí se entiende? Entonces vamos a aplicarle a esta señal exactamente eso. Vamos a aplicarle un desplazamiento por fuera. ¿Cómo se desplaza por fuera una sumatoria? Pues vamos a desplazarla menos n sub 0. O sea, para la señal, tengo que demostrar que esto es igual a esto. Eso es lo que tengo que demostrar. En primer lugar y en primera instancia, vamos a trabajar con esta que es la más fácil. Pasan cosas. Hagamos lo siguiente. Voy a decir
que K es esto. Es igual a M menos N sub 0. Entonces, si K es igual a M menos N sub 0, M es igual a ¿quién? Acá más tiene un solo. Transformando, quedaría lo siguiente. Cojo este término. N menos infinito menos N sub 0. Que está en términos de K. Si yo reescribo esta sumatoria, yo podría escribirlo de la siguiente manera. Muy similares. Ahora, entonces, ¿esto es igual a esto? Sí. La forma, o sea, la forma. Así tengo una variable. O sea, póngame cuidado, yo podría decir, por ejemplo, un medio de K menos N es igual a un medio de K menos M. M son iguales, pues en esencia es igual. Es la forma, dado que la forma es la misma, es decir, se comporta de la misma, porque recuerden que yo puedo coger la muestra sin moverlas a donde me dé la gana. O sea, yo puedo poner el cero de la muestra donde yo quiera. Esa es la clave aquí, de la interpretación. Es una demostración que puede salir en el midterm. ¿La aprendes? Tómale una foto, sáquele, vaya allá al frente, le saca una reducción al 100%. Ya sabe, ¿no? Y lo pegan. Y lo pegas con imagen. No, una vez vi una copia muy interesante. La nena cogía el borrador y lo partía por la mitad. Eso uno creía que estaba borrando, pero ella abría el borrador y ahí estaba todo el acordeón. Y yo, eso. Se ganó 0.3 por creatividad. 0.3 en creatividad, 0 en el parcial. Bueno, en resumen, vimos invarianza, vimos linealidad. Espero que traigan muchísimas más preguntas de esto para que los ejercicios de los cuestionarios no los tomen por sorpresa.